Muy buen día, damas y caballeros. Como siempre, les agradecemos su atenta visita. Hoy tenemos de nuevo de invitado al caballero Esaú, el que vamos a tocar aquí. Vámonos a ir rápido. Vamos a tocar los temas patrios y por qué celebramos el 15 y no el 27. Mi buen caballero Esaú, ¿por qué celebramos el 15 de septiembre y no el 27? Bueno, bien lo señala la historia, sabemos todos que se supone que entre la noche del 15 hacia el 16 de septiembre fue cuando ocurrió el Grito de Dolores, ¿no? Que es por eso principalmente que se celebra este día, el Grito de Dolores, por eso es el Grito de Independencia. Pero la duda sería, celebramos que México es independiente, pero estamos hablando que para los momentos del Grito de Dolores, México no era ni un concepto, no era ni siquiera la idea lograr en esos momentos. Entonces, ¿seguimos celebrándolo por tradición o por qué lo seguimos celebrando? Siendo que la fecha en que realmente se dijo somos una nación independiente fue con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Entonces, ¿por qué celebramos el 15 de septiembre? Es una gran pregunta, amigo. Ahora sí que ustedes díganme también. Bueno, qué bueno que toques el tema imperial porque ay, eso no se puede tocar porque Iturbide es un traidor, pero bueno, es que vamos a reconocer los méritos, ya dejando de lado los sesgos, pero bueno, tú sabrás mejor que yo por qué el 15, quién propuso el 15 de septiembre. Si no me falla la memoria, igual me pueden corregir en los comentarios. Porfirio Díaz fue el que dijo, bueno, es mi cumpleaños, decido mover el grito al 15. Al fin y al cabo, ¿quién se va a acordar de las horas? A lo mejor y lo dio a las 8 de la noche el grito, pero para empezar, ¿qué gritó Dolores? Y para empezar, si se supone que era independencia, ¿por qué dijo viva Fernando VII de España? No, tú estás diciendo de Hidalgo, pero... Sí, bueno, sí, de Hidalgo, ¿verdad? Fue donde lo dieron. Sí, Dolores, pero Hidalgo... ¿Por qué Hidalgo dijo... ¿por qué gritó viva Felipe VII? Bueno, Fernando o Felipe, no me acuerdo ya. Bueno, fue porque, acordarán para los que somos apasionados de la historia, fue cuando el pequeño Corso derrocó a los reyes en España cuando hace las guerras napoleónicas. Y puso a los Borbón. No, ves que después también los quitó. Bueno, a raíz de todo esto, pues en la parte católica veían a Napoleón Bonaparte como el anticristo. Okay. Entonces, pues Hidalgo, cuando se levanta, grita 2, 3 cosas, un sarta de tonterías, que la gente pues se quedó también así. Recordando que realmente Hidalgo nunca pensó en una independencia de una nación. Que quería era pedir una igualdad en los beneficios que recibían los peninsulares para con su persona, ni siquiera hablar de los curas, para con su persona. Sí, y de hecho es curioso porque muchos lo enaltecen en las primarias de que fue un héroe, y no, realmente fue un perverso, alcohólico y lujurioso. Peligroso que afirmes eso, ¿eh? Hasta el mismo Allende lo sabía. No, hay documentos donde lo explican cuando él era director de una escuela católica que se le retira del cargo. O sea, si tú eres una persona así, está bien, es muy tu vida, pero pues, si eres padre, pues sí está medio complejo. Bueno, entonces, y además estaba haciendo malversaciones con él. Estaba haciendo malversaciones. Como era director, se sentía con privilegios. Y entonces un panista, de plano. Un panista tal cual. Oye, No. Ahorita hablamos. Tranquilo, ahorita no. Estamos hablando de fiestas patrias. Pues sí. Pero entonces llega y lo retiran del cargo por malversaciones y por malas prácticas que no van acorde a la doctrina católica. Entonces, y más aparte, le habían incautado unas haciendas a él. 3 haciendas para ser exactos. Porque no pagó los impuestos. Una fuente, hermano, por favor. Zunzunegui. Vean a Zunzunegui. Ok, bueno. Y más aparte hay unos documentos, tienen que ir al museo. Ahorita en comentarios se los pongo. Pero hay un documento donde él ahí tenía el cargo de director. A raíz de todo esto, de que, oye, pues me están amedrentando por ser criollo, no, es porque te estás yendo contra las leyes. Entonces él utiliza esta de justificación más acuerdo. Recuerden que para cuando él da el grito, él lo habían quitado del cargo de Hidalgo. Porque para muchos, Hidalgo no es un nombre. Y además lo ven excomulgado todavía. Hidalgo no es un nombre, es un cargo, que es lo que siempre les he dicho. Los hidalgos son hijos de algo, como tipos hacendados. Entonces, cuando lo quitan del cargo,
pues él se le viene todo abajo. Y en vez de reconocer que yo la regué, no, es que están en mi contra y por eso voy a hacer una revolución o independencia en este caso, como tú bien lo dijiste. Todavía no existía el concepto de México, ni la bandera, o sea, todo fue más, y de hecho su lucha nada más duró 4 meses. De hecho era cuando Televisa hacía buenas cosas. Se acordarán de, por ejemplo, como... ¿El encanto del águila? El encanto del águila. Ah, no, pero más atrás. Ves que hicieron en su momento también una de la independencia. Gritos de libertad, si no mal recuerdo. No, estoy seguro, no me recuerdo. Bueno, No me es una acuerdo. novela que retrata precisamente los acontecimientos desde el grito en Dolores hasta la culminación de la firma de Tratado de Córdoba. Y que se abraza Guerrero con... Bueno, por ahí Sí, dicen es que Guerrero. realmente nunca hubo un abrazo, pero... Es Guerrero e Iturbide. se dan el famoso abrazo de Catempan, ¿no? Exacto. Pero bueno, retomando la parte de por qué celebramos. Sí, se origina el 15, Ujú. pero realmente se culmina en un documento oficial el 27 de septiembre, cuando es como tú comentas, entra el ejército trigarante paseando, si no me recuerdo es aquí en Ciudad de México, ¿no? En la avenida Zapata. No, Mario. es la avenida... Bueno, es antes de llegar a 5 de mayo, para pronto. Sí, por la 20 5 de noviembre. No me acuerdo, ahí exactamente... de La hecho, avenida central. la avenida central, ves que exactamente ahí está lo que era la hacienda de Iturbide. Porque para muchos también la parte... Digo, ya hemos tocado el tema de las coronaciones, constituciones y temas imperiales. Pero pues es que vamos a ser honestos. No conocías otro concepto. Para cuando dices, voy a defender la república. Para empezar, la república en conceptos... Tienes una llegada por temas escritos, pero no sabes cómo funciona ni cómo se maneja. Vamos a una cuestión, digo, a título personal, hicimos lo que ahorita nos choca, hacer una copia de lo que hizo Estados Unidos, en pocas palabras, porque estamos hablando que Estados Unidos se independizó en el 77, 777, Sí, más o menos. 78, o sea, se independizó prácticamente 20, 30 años antes. Y nosotros, como bien dices, ¿cómo vamos a hablar de una república si ni siquiera se conocía el concepto? ¿Qué quiere decir? Fue un concepto que se trajo desde otro lado, No. igual que el imperio. Pero como lo he dicho antes, aquí ya conocían el imperio de los aztecas, cada uno tenía su tribu, pero aún así estaba el imperio azteca, que era el que Con el pedía Tlatoani. los tributos, ¿no? Con el Tlatoani. Ajá. Entonces, bueno, y salve recordar que para cuando pasó lo de Estados Unidos, ellos ya era una acción que llevaban planeando 20 años. El de nosotros fue así de buenas a primeras, pues ya somos libres. No, pues ¿y ahora qué hacemos? A la nación se le alocó y las cosas se lograron. No, y aparte de que muchas cuestiones de infiltraciones, porque recordemos para cuando firman su independencia los Estados Unidos, de hecho ellos querían seguir siendo un pseudo imperio. De hecho al George Washington le habían ofrecido la corona de Estados Unidos, pero él dijo no, somos unos estados confederados o federales, no somos corona, somos república. Entonces a ellos sí les funcionó, porque ellos desde ahí, desde el tema cultural, tiene mucho que ver. En México, temas culturales, somos muy patrios, sí, exacerbamos muchas cuestiones mexicanas, está muy bien, pero a mí me gustaría que ese tipo de energía, de exacerbación, se redireccionara, y no solamente para, viva la independencia, hay que ponernos hasta la madre. No, a ver, ¿por qué no trabajar entre nosotros? El decir, si nos gusta tanto México, ¿por qué no trabajar para que mejore? Y no vamos a dejarnos de lado temas federales, algo tan sencillo. En mi colonia, oye, vamos a juntarnos entre vecinos para ver cuándo pavimentamos la calle. ¿Qué no eso es trabajo del gobierno? Sí, pero pues... No sé nada. No, recuerden que donde gobierna Morena no hay baches. Hay socavones. Pero bueno, Y de los buenos. estamos en un punto importante hablando de que realmente nosotros como mexicanos, y creo que lo toqué en algún punto cuando vine la primera o la segunda vez al programa, tenemos una crisis de identidad. ¿Por qué? Porque precisamente no sabemos ni de dónde venimos y por ende no tenemos noción de a dónde vamos. Y eso viene precisamente desde este punto en el que nosotros no sabemos exactamente ni por qué celebramos el 15. Todos dicen el grito de Dolores, que lo han repetido sistemáticamente hasta que lo toman como una realidad. Pero realmente, ¿por qué el 15? Si es cuando inició todo el desastre y ni siquiera existía México como concepto. No, y además el desastre empezó el 16, como tal. ¿Sí? Pero aquí viene la cosa.
digo, de todo lo que he estado indagando yo, una, sí, Hidalgo no buscaba ni siquiera la independencia, más bien era la lucha contra los que nada más lo estaban, ahora sí que, cobrando o sesgando, ¿no? En este caso. Privilegios. Exacto, los privilegios. Es la Que palabra. a final de cuentas invitó al saqueo, que hasta el mismo Allende le dijo, señor cura, no podemos saquear. Y lo cual le contestó, le dijo, si usted conoce otra manera de cómo jalar gente, dígamela. Entonces, básicamente, Fue una guerra de mercenarios. exactamente como en la Revolución Mexicana. Tipo de cárteles. Exactamente. Porque realmente no lucharon todos juntos. Cada quien fue por su lado. Es- Cada Exactamente. quien inició su desastre y como decían algunos libros antes, ¿no? El ejército insurgente al principio era una gran chusma, ¿no? Como Don Ramón. Ujú. Era una gran chusma, pero precisamente por lo mismo. Y lo explicaban ahí mismo, ¿no? No tenían adiestramiento militar, eran paisanos, personas trabajadoras, personas que no sabían nada de la milicia. Sus generalísimos de Hidalgo se le fueron uniendo conforme fue avanzando el desastre, ¿no? Y además también la razón por la cual duró 4 meses fue porque al final Hidalgo se endiosó de sí mismo, se creyó invencible, cuando Allende lo alcanzó, que de hecho desde antes se habían separado, cuando lo alcanzó le dijo, señor cura, hay que organizarnos porque ya vienen, ahora sí que el ejército realista. El realista y viene. Y- Y que cabezado por Iturbide que venía Exactamente. cazándolos. Y además ese sí era ejército porque cuando se enfrentaron en la Marquesa o en dónde fue? ¿En la Lóndiga? No, eso fue. No, después, eso fue Sí, creo que después. fue en la Marquesa donde tú Creo- dices, una de sus primeros confrontamientos, donde hicieron replegar a Hidalgo junto a su gente. no replegar, sino cada quien, pues ahora sí que Bueno, Tomó pa' huyó donde porque pudo. eran Bueno, replegar en 80,000. términos estrategias militares, por no decir que cada quien por su lado Cada corriendo, quien corrió sálvese como por pudo. su vida. No, y además ahí eran 80,000 hombres de Hidalgo que, bueno, en su mayoría eran indígenas. ¿Y por Y- qué no decirlo? También liberaron a muchos prisioneros y obviamente bandidos, ¿no? Porque Ujú. también hubo muchas cuestiones en las que ellos se metieron a las haciendas a decir, liberamos a los trabajadores y los trabajadores así de, pues no soy preso, canijo. Les dan un sueldo. Sí, De ¿no? hecho, Y mataron a los hacendados, a los Exactamente. esclavos. bueno, no puedo decir la palabra, pero hubo cuestiones muy aberrantes hacia las mujeres, masacraron, y no solamente Sí. se quedaron, pues es que como una vez lo dijo, y lo mismo lo dijo Schwarzenegger, la guerra no es bien contra el mal, es cabrones contra hijos de su Mauser. Y aquí, y como siempre, no ganó el más audaz, ganó el más sanguinario, ganó el que tenía más resiliencia, el que tenía más resistencia. ¿Quieres ganar la guerra? Ten un mazo más grande que el contrario, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Pues realmente México, pues si nos vamos desde el tema por qué surge, pues aquí se infiltran cuestiones masonerías. Y Se más la infiltran inglesa. ¿De aquel lado Bolívar queriendo conquistar todo? ¿De aquel lado los estadounidenses con sus doctrinas de presión expansionista? Que es por eso que ya tocamos el tema Destino también. manifiesto. El destino manifiesto, donde Dios me mandó a gobernar. Uy, así está específico. Dios, Sí, me mandó, sí, yo lo sé. Dios me mandó a gobernar. Hasta con esa específica raza, igual. Hasta cual así está escrito. Ya sabemos que por eso la incursión del Napoleón Bonaparte III aquí en México para ponerle un freno a Estados Unidos, pero eso ya fue de unos 30 años después. ¿Qué pasa? De final del día, Hidalgo es capturado y ejecutado. Morelos es degradado de general a cabo. Y después él dice, ¿sabes qué? Es cuando se avienta mis sentimientos a la nación. No a cabo, sino a soldado raso, lo degradan. No, peor. Entonces, él se avienta lo que muchos consideran en el ámbito de derecho constitucional la primera constitución, que derechos a la nación, donde se respetan los Sentimientos de la nación. sentimientos a la nación, que realmente fue un copia y pega de algo que ya De- venía arrastrando desde la Isabela Católica, del tema de, nada más era resaltar algo que más bien se les estaba olvidando, como dijimos, los privilegios. Oye, me estás diciendo que todos somos iguales hasta cierto punto, pero pues ahorita ya se te olvidó. Hay que recalcar el tema. Iturbide en la parte de pues un renegado de la historia, porque muchos dicen, él se autoproclamó. No, No, de hecho, No. él fue el De quinto. hecho, el quinto. el primero en oponerse a tomar la corona fue él. No, y fue el quinto candidato. Ujú. Porque primero se lo presentaron a los príncipes y al rey de España. ¿No lo quieres tú? Un hijo, un nieto, un hermano, un primo. No lo aceptó ninguno. Se lo ofrecieron a un embajador de Estados Unidos. Y tampoco dijo, Y pues no- yo no soy. No, pues yo no soy. Y después se lo ofrecen a Iturbide. Y no necesariamente el Congreso, sino porque la gente lo pidió. lo pidió. No, fue parte del Congreso, fue parte de la gente y fue parte del segundo virrey que vino aquí a México. Ay, sí, se me olvida este señor.
Pero es que volvemos a lo mismo, son cosas Son que no nos muchos dicen. datos, en general, que no se tocan en la escuela. Y menos ahorita. Y No, debería y de menos ahorita. tocarse, se supone, porque es parte de nuestra historia y es como tal como pasó, no como te lo está contando cualquier político. No, y la narrativa, lo que hablábamos. Lamentablemente nuestra historia en cuestiones culturales está mochada, está amputada. Y al tener el sesgo, pues obviamente vamos a repetir como pericos lo que nos dicen los profesores, lo que nos dice la SEP. Y para colmo los políticos. Y pues de la SEP viene todo eso. No. O sea, México existe hace 10,000 años, recuérdalo. Entonces, la cuestión, en eso tienen mucha razón. Realmente, el problema con el mexicano es que somos flojos para leer la mayoría del tiempo. Somos flojos para informarnos. Lo que nos digan, pues ha de ser verdad. Por algo lo dice. Procrastinamos en esa parte. Ajá, así como que, Lo damos es por doctor, hecho. él sabe, ¿no? Él sabe. Es historiador, él sabe, es maestro, debe de saber. Ay, cálmate, Entonces- antiguo presidente. Es cientifiquísima. Bueno, en fin, el chiste es que procrastinamos en la cuestión de sabernos cultivar a nosotros mismos. Entonces, simple y sencillamente es el punto de decir, celebramos un día que no corresponde a México tal cual. Corresponde al inicio de la Guerra de Independencia. Que de hecho ni independencia querían, como la vuelvo a aclarar. Y también con Morelos, que según estaba codo a codo peleando con Hidalgo. No, la verdad no. De hecho, se nada caían más. mal. No se caían mal al principio. Hidalgo no quería que alguien le hiciera sombra. Morelos fue el que dijo, yo me quiero unir a su lucha. Y Hidalgo dijo, no. ¿Cómo crees que un militar Y además- va a dirigir un ejército? Y además Tengo todavía mejor hasta le hizo un escrito, conocimientos. yo, Miguel Hidalgo, bajo este documento, le Deje a doy su Alteza carta libre para que... Serenísima en paz, por favor. Más o menos. Santana. ¿no? Entonces, usted haga su tropa y no me esté jodiendo. Es que realmente volvemos a lo mismo, somos muy personalistas. Porque ahorita que veo que traes la bandera, muchos ni siquiera saben el principio. Para empezar, ¿quién dio la bandera mexicana? Otra vez regresamos al siempre renegado Agustín de Iturbide. Porque realmente él fue el que un 22 de febrero creo que de ese mismo año del 21, le dijo a su barbero, que era también ¿cómo se dice? Pintor, Sastre. Que era sastre, que le hiciera una bandera, la bandera de las 3 garantías. Es y correcto. lo pueden buscar en historia. Es correcto. ¿Y por qué se le llama de las 3 garantías? Precisamente porque hablaba de religión, unión y libertad. Y libertad, es correcto. De Esos hecho, eran. de hecho Esos cada eran color los de la 3 bandera principios. mexicana, el blanco es la fe, el rojo es la unión, La y el unión, y el verde es verde la la- independencia. Que son cosas que muchos no conocen. O sea, De nada hecho, más es como tal, ahora se conoce como el verde de la esperanza, el blanco de la Pureza. pureza y Y el el rojo rojo de la sangre de los héroes que derramaron sangre de por los la libertad. caídos. Y eso es a raíz después de lo de Benito Juárez por el tema de Estado laico. Que a final de cuentas Benito Juárez era un traidor. Otro masón, pero bueno. Déjalo. El problema es de que volvemos a lo mismo. Nosotros ahorita se los podemos explicar de una manera rápida y no tan No tan desarrollada. No, desarrollada por el tiempo. Porque sí nos llevaría mucho tiempo estar especificando tal cual fechas o herramientas, porque sí es un tema muy extenso. Muy amplio y complicado sobre todo. Más por las fechas, porque realmente si nos vamos a un contexto histórico, hay muchos falacias, muchas repeticiones. Por ejemplo, yo tuve un profesor en la preparatoria, creo que te lo había dicho, Ujú. él no iba acorde a la SEP, no precisamente en historia, en matemáticas. Él nos daba álgebra en aquellos entonces. Que le mando un saludo al señor, espero que no me tenga resentimiento por haberle pegado. Entonces, el señor nos decía, es que la SEP me dice que yo siga así el libro. De ahora es tú, Carlos. Pero, por ejemplo, él como trabajaba en un banco, él nos daba clases en álgebra, por ejemplo. Si van a pedir un préstamo, tasas de interés, o sea, él prácticamente nos daba En algo en tema realista, ¿no? lo que les va a funcionar a ustedes Algo que jóvenes. les va a servir en la vida. Algo que incluso para que no nos hagan el fraude. Exacto. ¿Qué pasó? Llegó a oídos de dirección y de coordinación y orientación, y al señor a los 2 meses lo corrieron. No sería la primera vez. ¿Por qué? Porque no se siguió el libreto de la SEP. Es que vamos a eso. Ahorita, bueno, vemos a Juanito, Pablito, Chonita y Menganita afirmando y reafirmando que todo lo que diga la presidencia es realidad, es verdad, incuestionable, inviolable y demás cosas. No, hombre. Pero los mexicanos vemos otras realidades. Muchos mexicanos vemos otras realidades. Ahí está lo del estado de Sonora, que es súper seguro, seguramente.
Entonces, No nos vamos lejos. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el tipo de los socavones en Iztapalapa? O en Uruapan. O en Uruapan. O donde yo soy, de Estado de México, donde no sabes si te va a saltar la policía o el mismo ladrón, ya no sabes ni de quién defenderte. el problema está en que nosotros debemos primero que nada cultivarnos en general, porque irnos por lo que dicen, nada más porque tiene el cargo, el puesto o un título, es también dejarnos llevar por sus emociones propias o sus intereses personales. Y ya no es tanto los intereses personales, es más, lo pusiste el ejemplo perfecto, como lo que pasó con Hidalgo. Es la soberbia. La soberbia misma. El sesgo de nadie me va a venir a decir a mí que yo soy el libertador. Es la soberbia. Y por soberbios pensamos que el pueblo o la ciudadanía es ignorante. Se endiosan mucho. No, dejando de lado los que son muy fanáticos, los que decimos, oye, ya no te voy a comprar tu cuento, realmente no me está solucionando. Y esos gobernantes, Así y no me es. quiero escuchar porque me dicen dictador, pero lo mismo Maquiavelo lo dijo, aquel gobernante o líder supremo que ignore las exigencias del pueblo está acabando su propia tumba. Exacto. Prácticamente se pone la soga al cuello. Es que vamos a esa cuestión y lo estamos viendo en muchas cosas, más que nada ahorita con la exhibición del paquete 2026 de Hacienda. Ay, sí, ya no voy a Muchos poder jugar están videojuegos. que ¿a dónde estamos yendo? Mira, lo de menos son los impuestos, yo no tengo problema en pagar No, más. el problema no es ese, el problema es que muchos saben o muchos tienen la incertidumbre de que para si dónde. realmente se van a usar para lo que dicen o se va a usar para algo más. Es que, oye, me estás metiendo más la mano más profundamente en mi bolsillo y mi avenida sigue igual. Me hables de transformación, de progreso. Pues no sé qué tipo de progreso. ¿Progreso para quién? ¿Progreso para cuántos? ¿Progreso para quién y para cuántos? No, pues ya sabemos para quiénes y para cuántos. No, pero no puedo decir eso. Fíjate, por eso a mí ya casi no me quieren invitar a los parlamentos juveniles porque me pongo a decir todo esto y ya casi me quieren No, sacar. sí. No, es que vamos a esto. No somos una dictadura. Todavía. ¿No? ¿No? No ¿No? lo somos realmente todavía. Todavía hay cierta libertad de expresión. ¿Y se le puede llamar libertad a eso? Pero en cuanto te digan no te voy a responder, es un primer paso a ese autoritarismo. De hecho, y lo hemos visto. Más bien su autoritarismo, porque el autoritarismo Yo lo como dejo tal al no- aire. Es correcto. Sí, No y está muy querer bien. responder a una libertad de expresión, ahí es donde empieza el autoritarismo. Es como lo hacemos nosotros aquí, ¿verdad? A ver, nosotros damos derecho a réplica, pero volvemos a principio factor. Si eres una persona que va a venir a insultarme, de entrada te voy a ignorar. Exacto. Pero si me dices, oye, buen día, no estoy inconforme con lo que comentas por esto y esto asado. Ah, eres bienvenido a dar tu réplica. Ujú. Tal vez no tolere lo que tú digas, pero voy a respetarlo. Principio estoico. Principio estoico. Tal vez no estoy de acuerdo contigo, más sin en cambio Más no sin embargo, significa... te respeto. Te respeto y es punto válido. Y a lo mejor y hasta me abres los ojos. Ah, entonces a lo mejor estaba mal. No, tienes razón. Me disculpo. Estaba errado. Pero el simplemente decir, no te oigo, no es cierto, no te voy a responder, ya es una postura autoritaria. Cerrada. Muy Cerrada. cerrada. Entonces, Cerrada. algo más para concluir, caballero, algo que les quieras transmitir a los jóvenes patriotas. Pues más que nada, el patriotismo debe de venir de lo que realmente es México. Sentimiento patriotero de que traigo mi bandera por todos lados y con ella delinco, mato y demás hago, eso no es patriotismo, eso es ser patriotero. Entonces, decidan realmente qué patriotismo o qué patrioterismo van a estar realizando. Sería lo único. Es correcto, mi buen. Dale. Bueno, ahorita que tengo cierta libertad. No, tienes Y bueno, siempre lo voy a decir, investiguen por su cuenta, no se dejen llevar por la última narrativa. Si de veras quieren creer con lo que nosotros venimos a exponer, pues está bien. Pero de igual de todos modos investiguen para que no anden diciendo de que nosotros somos la pura verdad y los demás no. Y para finalizar, bueno, investiguen realmente qué es la independencia, porque hay muchas malversaciones y lamentablemente hasta le rendimos homenaje a un personaje turbio, Fray Varios. Servando Teresa de Mier, que era masón de parte de la masonería, no solo de Filadelfia, sino de Inglaterra. Entonces, investíguenlo. Es correcto. Para terminar, caballeros, nosotros lo que siempre buscamos con este tipo de programas es incentivar el cosquilleo a investigar, a indagar y no crear las narrativas.
Porque aquella persona que te dice que las cosas que van ganando, realmente No están van ganando. Encender una vela. Encender una vela. Sin más que agradecerse, tengan excelente día y vamos a seguir trayendo ciertos temas polémicos. Muchas gracias. Y parte de las investigaciones. Muchísimas gracias. Hasta luego, excelente día.